La semiología neurológica es una de las más floridas dentro del campo de la medicina, ya que nos permite de entrada diagnosticar problemas metabólicos y estructurales del cerebro, así como ver problemas agudos y problemas crónicos que tendrán un comportamiento y un tratamiento muy diferente. El diagnóstico neurológico engloba diagnóstico sindromático, diagnóstico topográfico, diagnóstico etiológico, útiles para saber el padecimiento del paciente y dar un tratamiento, diagnóstico pronóstico, para que el médico comprenda la evolución y el enfermo saber a qué se enfrenta, y el diagnóstico patológico en el caso de enfermedades no diagnosticadas o enfermedades crónicas de difícil diagnóstico. Los enlaces también existen en neurología y obviamente tenemos enfermedades que progresan irremediablemente como son las demencias de tipo Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Parkinson. Y tenemos algunas enfermedades donde regresan los síntomas completamente, como pueden ser una gran cantidad de pacientes con tumores, infecciones, abscesos, donde el tratamiento es altamente efectivo, y algunos otros donde la estabilización de los síntomas dejará alguna secuela no progresiva, como muchos casos de patología cerebrovascular, y claro está la esclerosis múltiple de los pacientes jóvenes, donde el sustrato es la destrucción de la mielina del sistema nervioso central. El diagnóstico sintomático, entrando en materia, está establecido básicamente por dos grandes temas, que es la curva de evolución y el diagnóstico sindromático. Y debemos recordar que la curva de evolución nos dirá qué padecimiento tiene el paciente, en tanto que el síndrome clínico nos dirá qué localización tiene el paciente, si tiene un problema estructural del cerebro o un problema metabólico, y si es estructural, en dónde está localizado ese problema. En relación a la curva de evolución, los problemas pueden ser agudos y de estos pueden ser hiperagudos y agudos. Habitualmente un problema hiperagudo evoluciona de horas a minutos. Un problema evolutivo agudo conllevará la evolución del paciente en varias horas, habitualmente días, y por lo general la evolución será dentro de las primeras 3 semanas. El problema subagudo se caracteriza por la evolución de los padecimientos entre 3 semanas y 3 meses, y el padecimiento crónico será aquel cuya evolución es arriba de los 3 meses a varios años de evolución, como es lo común en las enfermedades crónico-degenerativas. Un tipo de gráfica especial es aquel que está caracterizado por intermitencias y recurrencias, donde el paciente tiene un síntoma de un área, deja alguna secuela discreta y al término de tiempo de semanas, meses o años, dependiendo la carga de la enfermedad o lo grave de la enfermedad, el paciente tendrá un síntoma diferente en otra área que también dejará una secuela, y como ustedes pueden ver la gráfica amarilla, se comportará esto como una enfermedad crónica, la cual está generada por intermitencias múltiples a través del curso de la enfermedad. Los diagnósticos etiológicos veremos a continuación cómo se diagnostican, pero es bien importante que el estudiante aprenda a que tenemos grupos en enfermedades agudas como son las enfermedades cerebrovasculares, que habitualmente son hiperagudas, las enfermedades agudas e incluso subagudas, que son las infecciones, habitualmente muy agudas son las infecciones bacterianas, agudas las infecciones virales, y tenemos infecciones subagudas o crónicas como pueden ser básicamente las infecciones causadas por neurocisticercosis, micosis y tuberculosis. Las enfermedades tumorales pueden tener un curso subagudo cuando son tumores de tipo metástasis o de alto crecimiento, y por supuesto tenemos padecimientos crónicos tumorales como puede ser la presencia de meningiomas o schwannomas. Las enfermedades crónico-degenerativas son 4 grupos principales. El primer grupo caracterizado por las demencias, en donde la primera causa de demencia es la demencia de Alzheimer, seguida de la demencia de tipo vascular. El segundo grupo está caracterizado por los problemas de neurona motora, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, donde lo común es perder el movimiento de todo el cuerpo. Un tercer grupo de enfermedades crónico-degenerativas son las enfermedades rígidas acinéticas, donde el prototipo es la enfermedad de Parkinson, y finalmente las enfermedades de priones, en donde se afecta tanto la función cognitiva del individuo como la afección de algunas vías largas, como puede ser la presencia de afección de núcleos basales o de la neurona motora. Este tipo de enfermedades son irremediablemente mortales en el término de varios años, habitualmente 3 a 10 años de evolución. Las enfermedades mielinizantes, como lo comentamos, es un tipo de patología subaguda que a la larga da una enfermedad crónica, y es característica de las mujeres jóvenes, en donde empiezan a presentar síntomas abigarrados, iniciando principalmente con alteraciones de la sensibilidad o alteraciones a nivel del nervio óptico. Las patologías traumáticas, sin duda alguna,
pues tienen un antecedente traumático en la mayoría de los casos, y más cuando hablamos de los problemas agudos, como son los hematomas epidurales o subdurales agudos, y en los viejitos, en donde el hematoma subdural crónico existe, muchas veces no se tiene el antecedente de traumatismo. Eso sucede también en el caso de personas alcohólicas. Finalmente, descartando todos los problemas del cerebro, tenemos el grupo de las enfermedades tóxico-metabólicas, en donde algún problema metabólico como hipoglicemia, hiperglicemia, hiponatremia, hipernatremia, darán síntomas neurológicos y que tenemos que estar muy cautos en el diagnóstico de este tipo de patologías. Los síntomas clínicos son múltiples y actualmente tendemos a ya no utilizar los epónimos, pero sí los más comunes son los que comentamos enseguida. Tenemos un síndrome de afección de funciones mentales superiores, donde lo característico es presentar alteraciones en algún lóbulo cerebral, como puede ser síndrome frontal, orbitofrontal, de línea media, dorso lateral, o síndromes a nivel parietal, como es el síndrome de Gertzmann, o síndromes a nivel occipitales, como puede ser una hemianopsia, o puede ser una hemianopsia bilateral, característico del síndrome de Antoine, que es ceguera cortical. Tenemos síndrome de hipertensión intracraniana, donde el paciente presentará cefalea, papilidemia y vómito. Síndrome meningio, donde lo común es la presencia de afección de rigidez de nuca, Kernig, Brusinski, Binde y otros datos. Afección de vías largas característicamente son dos. Uno es el síndrome de neurona motora superior, caracterizado por disminución de la fuerza, hiperreflexia, espasticidad, Babinski con sucedáneos. Y el otro es alteración de la sensibilidad, donde lo característico es pérdida de la sensibilidad espinotalámica, tacto, dolor, temperatura, o pérdida de la propiocepción, vibración, posición y, claro, tacto fino. El síndrome rígido akinético está caracterizado por la inquietud del movimiento, acompañado de rigidez, rueda dentada, temblor de reposo, alteraciones posturales, y la enfermedad típica de la enfermedad de Parkinson, aunque existe una gran cantidad de parkinsonismos. El síndrome cerebeloso, por otro lado, tiende a dar manifestaciones clínicas ipsilaterales a la lesión cuando estamos hablando de afección a nivel del cerebelo, y este se caracteriza por la presencia de dismetría, disdiadococinesia, temblor que puede ser de intención, reflejo presente de Holm-Stewart, obviamente habrá reflejos hipotónicos y pendulares, y finalmente la marcha característica de estos pacientes, que será una marcha atáxica o en estrella. En casos severos, el paciente no podrá mantener la posición de pie ni sentado por la gran ataxia troncal que tiene, y cuando se afecta el cerebelo inferior o el vermis inferior, se afectará el sistema flóculo-nodular, produciéndose en el paciente un vértigo muy intenso, objetivo, con nistagmo multidireccional muy similar al producido por el vértigo laberíntico. Los síndromes alternos de tallo cerebral son bien importantes, ya que nos permiten identificar las lesiones precisamente localizadas en tallo cerebral. El síndrome alterno implica que los nervios craneales de un lado están afectados y del lado contralateral estarán afectadas las vías largas, tanto en brazo como en pierna, reconociendo o recordando vías largas, como la presencia de síndrome neuromotora o síndrome de afección de la sensibilidad, espinotalámico principalmente, o cordones posteriores. Los síndromes de tallo: puede haber síndromes alternos mesencefálicos, cuando el nervio craneal afectado es el tercero y el cuarto. Puede haber síndrome pontino de protuberancia, donde el nervio craneal afectado puede ser el quinto, el sexto, el séptimo o el octavo. Y puede haber síndromes alternos vulvares, donde se afectarán los nervios 9, 10, 11 u 12. Los más comunes son obviamente el noveno y el doceavo nervios, recordando siempre que el nervio craneal debe ir acompañado de una afección de vías largas para llamarse síndrome alterno de tallo. Por otro lado, los síndromes de afección de los nervios craneales darán una afección de nervio craneal múltiple sin afección de vías largas, que es la diferencia. Estos problemas habitualmente se presentan cuando hay afecciones por afuera del tallo cerebral y están afectando normalmente lo que serían las estructuras faciales, habitualmente los senos paranasales o la base del cráneo anterior, media y posterior. Otros síndromes también comunes son el síndrome disquinético, caracterizado por alteración del movimiento, que es una alteración involuntaria del movimiento. Puede haber síndromes hiperkinéticos, como es el temblor en el paciente con Parkinson, la corea, la tetosis, entre otras más, el balismo. Y puede haber síndromes hipokinéticos, como es la bradicinesia del Parkinson, la rigidez, la rueda dentada,
Y por supuesto, lo más característico de los síndromes bradikinéticos es la enfermedad de Parkinson. En tanto que de los síndromes disquinéticos, lo más común es la distonía y la corea. Los síndromes medulares importantemente tienen en característica afección bilateral de ambos semicuerpos, ambos brazos y ambas piernas, o cuando es abajo del nivel cervical, ambas piernas. Y otro dato muy importante es que respetan los nervios craneales, significando que la cara no estará afectada. El síndrome neuropático sin duda afectará al nervio periférico y pudiera haber un síndrome neuropático sensitivo, si se afecta el nervio sensitivo, motor, si se afecta el nervio motor, o mixto, si se afecta el nervio mixto, dándose problemas sensitivos y problemas motores. El síndrome miasténico de placa neural es caracterizado por una disminución de la fuerza intermitente, que aumenta con el ejercicio, disminuye con el reposo, aumenta en climas fríos en climas cálidos, aumento de temperatura y mejora en temperaturas frías. El síndrome miopático, caracterizado por disminución de la fuerza y muchas veces cuando son miopatías agudas, dolor, que se presenta en varios músculos normalmente del individuo afectado y característicamente presentan una marcha llamada marcha de pato. El diagnóstico topográfico es muy importante. El primer punto a recordar es que nos debe servir para diagnosticar problemas estructurales del cerebro y descartar problemas metabólicos. Una vez que estamos nosotros convencidos de que el problema del paciente no es metabólico, tendremos que diagnosticar un problema dentro del cerebro y para esto lo podemos dividir en varias estructuras. La primera estructura a recordar dentro del cerebro es que se puede dividir el cerebro en lesiones intraaxiales que están afectando las estructuras craneales del cerebro, principalmente los lóbulos, el cuerpo calloso, el tálamo, mesencéfalo, puente bulbo, cerebelo, lóbulo temporal occipital, o pueden ser extraaxiales, lo que implica que está la lesión a nivel de las meninges, como puede ser el caso de la hemorragia subaracnoidea y de las meningitis bacterianas. También la afección de los sistemas ventriculares exclusivamente por la oclusión de un cisticerco o una aracnoiditis se puede llamar extraaxial aunque esté dentro del cerebro. Finalmente no afecta el parénquima aunque esté en el líquido cefalorraquídeo ventricular. Otro diagnóstico topográfico que nos ayuda a localizar lesiones es dividir el cerebro en dos compartimentos grandes. Uno es el compartimento supratentorial, que está por arriba de la tienda del cerebelo, dibujada en azul, y otro es el infratentorial, que está localizado por abajo de la tienda del cerebelo, la línea azul. Así pues, el compartimento supratentorial está formado por lóbulo frontal, lóbulo occipital, tálamo, lóbulo occipital, lóbulo temporal y claro, los núcleos de las bases, la cápsula interna y el cuerpo calloso. El espacio infratentorial está formado por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Cuando la afección del paciente está fuera del agujero magno, la lesión pudiera ser una lesión medular o espinal o una afección de nervio periférico, neuropatía o de músculo, miopatía. Lo característico de las lesiones supratentoriales es que dan manifestaciones de un solo lado del cuerpo, afectando cara, brazo y pierna del mismo lado. También otro dato importante es que se pueden afectar las nociones mentales, como son afecciones que localizan la lesión del paciente a nivel de los lóbulos o de la corteza cerebral, el paciente podrá tener afasia, agnosia, apraxia, acalculia, discalculia, alteraciones visuales del tipo amianopsia y una gran cantidad de alteraciones somatosensoriales. Por otro lado, las lesiones infratentoriales que afectan el tallo, mesencéfalo, protuberancia o bulbo, tienen característicamente la afección de nervios craneales de un lado y afección del cuerpo contralateral, brazo y pierna del otro lado. Esto característicamente define un síndrome alterno de tallo cerebral. La otra característica del síndrome o de la lesión infratentorial es que pueden afectar el cerebelo y producir un síndrome cerebeloso. A nivel medular, como ya comentamos, habrá afección bilateral de ambos hemicuerpos, pudiendo tener el paciente el mismo síntoma o el mismo signo del lado izquierdo y derecho, o tener síndromes alternos, como en este caso de un síndrome broncecuar, donde hay alteración sensitiva de un lado y motora del otro. Lo característico del síndrome medular es que se presentan los nervios craneales sin afección, de tal manera que el paciente tendrá el bulbo raquídeo íntegro, conservando el movimiento de la lengua y la deglución, sin problema para deglutir ni tener disarte. En el síndrome medular nos ayuda a localizar mucho las vías sensitivas y debemos recordar que la médula espinal es más chica que la columna vertebral. Así pues, la médula cervical terminará en L1, L2
y esto hará que la médula torácica termine en el cuerpo vertebral T9, en tanto que su raíz T12 saldrá por lo general en raíces inferiores. Si yo tengo un paciente con nivel T12 de la exploración física, la lesión debería estar enfrente del cuerpo vertebral T9. Así pues, un nivel sensitivo encontrado en el paciente cuando es inferior lumbar o torácico bajo, tendremos que subir 3 niveles vertebrales para localizar la lesión del paciente, y cuando es intermedio a nivel torácico medio alto, tenemos que subir 2 niveles para saber dónde está la lesión del paciente. El diagnóstico de la médula espinal: debemos recordar la anatomía de la médula espinal y, a diferencia del cerebro, la médula, la sustancia gris está adentro de la médula y la blanca está por afuera. Los grandes tractos es el azul, el córtico espinal anterior; el rojo, que es el más grande, córtico espinal lateral; tenemos el tracto espinotalámico lateral en negro; en gris el espinotalámico anterior; tenemos el espino cerebeloso anterior y posterior en la parte más externa de la médula; y por supuesto los cordones posteriores o fascículo gracilis y cuneiforme. Estos dos presentes a nivel cervical, y obviamente a nivel torácico pues solo estará presente el gracil, que es el que representa las piernas. Los síndromes medulares son múltiples y normalmente nos hacemos referencia al primero de ellos, que es el síndrome central medular, también llamado síndrome siringomiélico, el cual es una lesión que crece a partir del epéndimo, que puede ser una tumoración, un cisticerco, y por compresión de la comisura gris anterior producirá un síndrome de disociación termoalgésica, en donde lo único afectado en el paciente serán 2 o 3 raíces en donde está comprimida la vía espinotalámica. Así pues, en un segmento del cuerpo, como se ilustra en esa gráfica, el paciente no tendrá sensibilidad de tacto, dolor y temperatura; por abajo de las lesiones sí lo habrá, y por arriba de las lesiones de la lesión también lo habrá. El medular anterior afecta, como ustedes lo ven, las astas anteriores y obviamente los cordones espinotalámicos y córtico espinal. Así pues, que con un nivel medular el paciente tendrá por abajo de la lesión afección motora, una cuadriparesia o una paraparesia, y un nivel sensitivo claramente delimitado de la vía espinotalámica, caracterizado por pérdida del tacto, dolor y la temperatura. El síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard está caracterizado por la afección de cordones posteriores y vía corticoespinal o motora de un lado, y del lado contralateral habrá afección de la vía espinotalámica, de tal manera que la afección es bilateral, aunque los síntomas de un lado son motores y de cordones posteriores, y del lado contralateral es espinotalámica. El síndrome de cordones posteriores, que se ve habitualmente en la tabes dorsal, es caracterizado por una ataxia severa a la marcha, que es más nocturna. El paciente, al cerrar los ojos, presentará el típico signo de Romberg y caerá al suelo, y también tendrá pérdida de la posición y la vibración, principalmente mostrando el paciente apalestesia a la exploración física. Y el síndrome de sección medular o síndrome mielopático o de mielitis transversa es caracterizado por pérdida de todas las funciones con nivel medular donde está afectada, y obviamente también la afección de esfínteres, que es muy importante porque se presenta muchas veces en las mielitis transversas o en los infartos medulares. Aunque el infarto medular característicamente se presenta más un síndrome medular anterior. El síndrome de Cowen y de cono son un tanto diferentes. El de Cowen, que afecta a todas las raíces nerviosas inferiores del cono, se caracteriza por pérdida de la sensibilidad y de la fuerza de los miembros inferiores, aunque puede haber zonas parchadas donde el paciente siente, no siente, y habitualmente la pérdida de la fuerza también estará caracterizada por una disminución de la fuerza, donde predomina el síndrome de neurona motor inferior, aunque también puede haber algo de hiperreflexia en algunos segmentos. Y el síndrome de cono característicamente da alteración esfinteriana y la típica hipoestesia en silla de montar. Otros síndromes importantes que comentábamos es el síndrome de neurona motor inferior, que habitualmente es caracterizado por una disminución de la fuerza, pérdida de reflejos, hipotonía o atonía, flacidez, fasciculaciones, y no existirá Babinski ni sucedáneos. Este tipo de síndrome de neurona motor inferior se presenta cuando está afectada la neurona motor inferior a nivel de las anterior y recibe el nombre de neuronopatía, como en el caso de la poliomielitis, o puede estar afectado el nervio periférico motor, que es la neurona motor inferior, y dar un caso de neuropatía motora. El síndrome neuropático, así pues, puede ser motor cuando se afecta el nervio motor,
sensitivo cuando se afecta el nervio sensitivo, o puede ser mixta cuando el nervio mixto afecta tanto la vía sensitiva como la motora. El síndrome miopático comentábamos que existe de placa neural, miopatía pura con dolor y distrofia muscular con pseudo hipertrofia del músculo.